Bueno, hola a todas y a todos, electivo de cálculo. Espero hayan tenido unas excelentes vacaciones, descansadas. Esta semanita nos sirvió. Sé que tuvieron parece, pero ya se descongestionaron un poquito en esa semana con todo el boom de materia de todas sus asignaturas, así que igual es interesante. Em, Vamos a continuar ya en la verificación, nuestra prueba. No hay alumnos reprobados, por lo tanto, se puede decir de que el contenido estuvo entendido, salvo ciertas dudas y ciertas cositas que se las voy a enviar en un ratito para que puedan verificar los comentarios y como los apuntes que yo les doy los comentarios en alguna de sus preguntas. A ver, estamos en la parte de derivadas. Creo que vamos a terminar con esto y vamos a continuar, pero ahora ya con el proceso, no del análisis en específico, sino que con el cálculo. Para esto ustedes son súper buenos porque algebristas han sido desde primero medio. Así que vamos con el objetivo de hoy, lo anota. Grande ahí, conocer, determinar y aplicar el método algebraico directo en la resolución de derivadas. Este es un método muy sencillo que usted yo creo que no va a tener ningún problema. Incluso hay algunos que me aplicaron este método en la prueba anterior. ¿Ya? Fijémonos que como para partir, quiero que tengan en cuenta de que cuando uno calcula la derivada, ese número, cuando nosotros calculábamos con el delta x cuando tendía a cero en ese límite, nosotros lo que estamos calculando, fíjate que es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Qué quiere decir? Ahí está el punto y la derivada es la pendiente, o sea, este número que calculamos aquí, es la pendiente de la recta tangente en un punto. Si yo voy a probar con el punto que está aquí, entonces voy a probar con esa pendiente. Esa va a ser la derivada. Por eso aquí aparece esa m porque es la pendiente. La derivada en términos bien generales es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función dada, de cualquier función. En este caso coloqué estas líneas medias raras. Pero es eso. Hay unas formas sencillas y que son las denotaciones. ¿Cómo vamos a denotar que una función? Sabemos que la función se denota como una y es igual a f de x, que eso lo sabemos todos nosotros. Pero en la derivada se denota de la siguiente forma. Cuando yo derivo esto, lo puedo notar como de y partido de x, que es como un delta y partido delta x, que es lo que esto se fue transformando su forma de notación, y llegaron a esa conclusión. Luego tenemos también una f' de x, ¿ya? No es la f de x sencilla, sino que es una f' de x. Y también tenemos un y' o una y con una comita. Y ahí está la fórmula que nosotros estábamos viendo del incremento. Las notaciones de la derivada las vamos a denotar todas. Pero esas tres que vimos ahí son las más usadas. Así que anote ahí notaciones de la derivada. Existen diversas formas para nombrar a la derivada. Siendo f una función, se escribe la derivada de la función respecto de diferentes modos. Respecto a una función de diferentes modos. Tenemos esa forma, esa, todas estas 7 son las comunes. Las que más se utilizan son estas, el y' o la f'. Esta puede ser una f chica o una f grande. ¿Ya? Esas son las formas que tenemos de notar cuando vamos a derivar una función. Las reglas de derivación, anote también, son los métodos más directos que se emplean para el cálculo de la derivada de una función. Aquí esto es bien importante porque depende de la función cuál es el método que utilizo. Aquí es muy importante que usted se aprenda cuál es la forma de poder resolver. Por ejemplo, vamos a utilizar distintos métodos para uno y para otro. Por ejemplo, si quiero derivar una función constante, si quiero derivar una función polinómica, una función racional, una multiplicación de función, una división y así sucesivamente. Todas tienen un distinto método, pero no varía el método, son como 7 que vamos a ver nosotros. Hoy día vamos a ver solo 3 o 4
pero todo el resto es aplicable, ¿ya? Aquí dice la primera, la derivada de una constante. Sea acá una constante, o sea, un número cualquiera. Vamos a considerar en estas diapositivas la f, la u y la v como funciones. Ya ahora les voy a explicar por qué es esto. La función, por ejemplo, es f de x igual k. La derivada de una constante siempre será cero. Siempre. Aparece un número o todas las funciones constantes o todos los números cuando tenga que derivar algún número que esté solo, sin x, o sin la variable que indica la función, en este caso es x, siempre será cero. Todo lo que usted vea que no está en términos de la variable que está aquí, que está en función de x en este caso, todo lo que no tenga x siempre será cero al derivar. Y se anota así, f' de x, entonces 0. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual 10, la derivada de esa función es 0. Si tengo f de x igual 8, esa función es 0. Si tengo f de x igual c, eso será 0. ¿Ya? Anote también esta otra regla. Derivada de una constante por una función. Aquí cambia un poquitito. Fíjate que es la derivada de la constante por la derivada de la función. O sea, es la constante sale como afuera o la mantienes y derivas solo la función. Y la función la derivamos de acuerdo a una potencia, que la vamos a ver más adelante. Ahora quiero que la anoten y luego la volvemos a retomar para que usted la tenga clara. Mira, tengo la constante y tengo la función, que es la x. ¿Cachai? Está el x, está en términos de x. Entonces, esta es la constante. ¿Qué es lo que dice cuando tengo una constante con una función? Es que la constante queda y derivo solo la función. Y en un caso una x se transforma en 1, que se los voy a explicar en la otra definición para que les quede clarito. Fijémonos acá. La derivada de una suma o de una resta se hace por separado. Por separado. Si tengo una función sumada de otra función, ya sea en términos de x, obviamente si tengo, no sé, 2x más 3 más 5x a la 4 más y, bueno, ahí el y es constante porque no está en términos de x, ¿te fijas? Estas son dos funciones, para no estar anotando todos esos números, le colocamos u y le colocamos una v. La derivada de esa función es derivar por separado cada valor de lo que tengas con x y lo que no tenga con x lo derivas por separado. Fijémonos en este ejercicio. 5x más 1. Esta es una función que está de suma. Entonces voy a derivar el 5x. Ahí aprovechamos de ocupar la explicación anterior. O sea, copio el 5 y ya sabemos que x, su derivada es 1. Entonces te quedaría 5 por 1 más la derivada de 1, que es una constante, eso es 0. O sea, en efecto, lo que te queda es 5 por 1 más 0, que eso es 5. Esa es la derivada de una suma o de una resta. Esta es la más importante de todas porque con esta se define lo que es la derivada. ¿Ya? Esta es la función que siempre vamos a ocupar para todo. Fíjate acá que tengo la función u elevado a k. ¿Qué es lo que nos dice la derivada? La derivada nos dice que cuando tenemos una función elevada a otra función, que en este caso es k, o elevada a una constante, que en este caso es un número, el k, fíjate que lo que hacemos es lo siguiente. Al derivar, esto cambia así. Nos quedamos con u, pero k pasa adelante multiplicando a u. ¿Y qué es lo que pasa con el k que quedó arriba? Le resto 1. ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo para que les quede más o menos clarito. No, lo voy a hacer yo aquí. No tengo uno. Perdón, pensé que lo había anotado. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo f de x. Deja buscar mi. Aquí está. F de x en este caso es igual, suponte tú, a 5 x elevado a 4. ¿Qué es lo que nos dice la función aquí? Nos dice que vamos a pasar este 4
multiplicando hacia adelante. Entonces voy a anotar mi función derivada, f de x. Listo, es igual. El 5, habíamos dicho que el 5 queda. Entonces anoto 5. Oh, qué feo. Por, todo esto se multiplica. Entonces 4 adelante, 4 abajo, 4 por x. Pero ¿qué pasa con el 4 que está ahí? Me quedaría en 4. ¿Y qué es lo que dice ahí? Le debo quitar 1. 4 menos 1. Entonces, en efecto, la derivada sería 20x elevado a 3. Y esa es la derivada de esa función, de 5x elevado a 4. Supongamos que tenemos el ejercicio, pero ahora con mi f de x. Mi f de x, ponte tú, es, no sé, es, por ejemplo, 2x elevado a, no sé, menos 5. Ya. Es lo mismo. Entonces pasamos 2 por menos 5 por x menos 5 menos 1. ¿Cuánto es eso? ¿Te fijas que siempre hay que restar menos 1? Porque eso lo dice la regla. Entonces en este caso me quedaría menos 10 x elevado a ¿qué cosa? A menos 6. Y esta sería la f' o la derivada de esa función. Ahí sí. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Hay que fijarse muy bien, porque la regla siempre dice réstale 1. Ahora, si es negativo, nosotros tenemos que estar pendiente de eso. Si es positivo, estar pendiente de eso. Pero la regla nos dice que siempre lo que tenemos en el exponente es 1. Por eso es que delante la función f de x, cuando es x solita, por ejemplo a x, si la derivo, esto está elevado a 1. Entonces la derivada de eso, la f', te quedaría como 1 por x elevado a ¿qué? A 1 y le quito el 1. ¿Cachai? Entonces te quedaría 1 por x elevado a ¿qué cosa? A 0. Y eso es 1 por la regla de la potencia. Quiere decir entonces, por esa razón es que f' de x de esa, que es la derivada de x, es 1. Por eso lo veíamos en estos ejercicios acá, aquí, en este. 2 por x. Es la función, la constante, 2. Y x es 1. Por eso, por la regla. Esto está elevado a 1. Entonces 1 por x por 1 elevado a 1 menos 1, eso es 0. Entonces te quedaría solo el 1. ¿Ya? Veamos entonces la última que vamos a ver como regla de derivación, que es la derivada de un producto. Ese puntito que está ahí es de por, ya para que lo tengan ahí pendiente. Mira, lo que hacemos aquí, en efecto, es, si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, lo que hacemos es derivar la primera por la segunda sin derivar. Después sumo la primera por ahora la derivada de la segunda. ¿Ya? Y se suma. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de un producto de dos funciones? Anótelo, por favor. Es el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces tengo la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Eso, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La idea es que derivemos las dos, pero no juntas, sino que si vas a derivar una, luego derivas la otra. ¿Ya? Veamos entonces la regla general, nos dice esto que está aquí. La función x elevado a n te quedaría como n por x elevado a n menos 1. Ahí está la función y así es como se desarrollan los ejercicios. Si tengo un x elevado a 6, en ese caso el ejercicio me quedaría como bajo el 6 por x elevado a 6 menos 1, que es 5. Y ahí está la derivada. No hay nada más, o sea, no te puedo preguntar algo más difícil que eso. No se puede porque esos son los números. A ver, hagamos esto en forma mental. Rapidito entonces. El primero sería 3, pasa adelante, x elevado a 2, porque le quito 1. Ahí está. 3 por x elevado a 2. Veamos acá. El b.
Fíjate que aquí es Y, hay que tener cuidado, ¿ya? Si hubiera una X aquí y estamos en f de Y, entonces este ejercicio sería una constante, 0, chao. No hay nada que hacer porque la función está en términos de Y. Si esto fuera X, entonces sería 0. Bueno, como en el ejercicio no es X, es Y, entonces derivo lo que me dice la función. Derive todas las Y, y ahí hay una Y. Entonces, digo que es menos 7 por Y elevado a menos 7 menos 1, que sería menos 8. ¿Ya? Cuidado ahí con los signos. Ahora tengo lo mismo. 3 medios por X y 3 medios menos 1, ahí está. Es igual a elevado a un medio. Y por último, este me quedaría menos 3 por menos 5, que sería 15 por X elevado a menos 4. Y ahí está. Ya, ahí les coloqué dos formulitas de Z de X, de Z de X, lo mismo. ¿Estamos? Avancemos entonces. Esto es solamente la forma, es como colocar una F. ¿Ya? Lo importante es eso. Sigamos. Repasando entonces la constante. La función constante C, entonces 0. Si yo tengo una función en X y me dice que es 6, entonces es un número cualquiera, por lo tanto es 0. Vamos con otro. Aquí, ejercicios. Pasemos entonces. El primero está en términos de X, aquí hay un 9 y aquí hay una A. Todo constante, por lo tanto 0. Esta de acá es f de Y, tengo Y y tengo C. Este es constante, por lo tanto 0. Y esta de acá sería 4Y elevado a 3. En este caso de acá, ahí está, 4Y elevado a 3. En este caso de acá está en términos de X, por lo tanto en este caso sería 5 porque lo mantengo y el X que es 1, o sea sería 5 más esto que es constante porque es términos de X y aquí hay Y. Listo, 0. Solamente te queda 5. Luego acá tengo CX, entonces este pasa a ser una constante, pero es como el 5, hace las veces de 5. Entonces mantienes el C y ese es 1, o sea sería C más, y esto AB no tiene términos de X, por lo tanto eso es 0. Ahí está, C más 0 es solo C. ¿Ya? Ejercicios entonces. Fíjate que tengo estos ejercicios para que veamos justamente el de la multiplicación, que está aquí. En el caso que yo tenga la multiplicación, quiero llegar a ese rapidito, los de arriba ustedes los van verificando, ya hemos hecho hartos del mismo estilo, pero yo quiero llegar a este, al último. Y aquí nos vamos a centrar. ¿Qué nos decía la regla? Nos decía, el primero derivado, ya, ahí está el primero derivado, 2x menos 0, ahí está derivado, por el segundo, que es esto, este viene siendo, lo voy a marcar aquí. Este va a ser como la U y esta va a ser como V, ¿ya? Lo que nos dice la regla es que es U por B derivado, más, ahora, no, me equivoqué, voy a retroceder, ya, ahí sí. Lo que nos dice la regla, como la anoté, igual se puede hacer así al revés, pero como ya la expliqué de la otra forma, vamos a explicar de la misma forma. U y B. Lo que nos dice es que es U derivado por B sin derivar, más, en este caso es U por ahora el B derivado. ¿Ya? Entonces, me dice que primero tengo que tener derivada la U. La U es esta función que está aquí, lo que se está multiplicando. Entonces, U sería 2x menos 0, o sea, 2x. Ahí está derivado. Por esa sin derivar. Listo. Después dice agrego el signo más, porque son más. Más dice la regla, entonces más coloco. Ahora me dice que es U, pero sin derivar, o sea, la copio. Y la multiplico ahora, pero por la B derivada. Y la B derivada sería 3x cuadrado más 3. Y ahí está. ¿Por qué? Porque pasa hacia adelante. Ese se resta en 1 y ahí está. Y este de aquí lo derivo, 3. Ahí está. ¿Ya? Y esa es la famosa forma de el producto. Ahora, lo único que me queda es que ustedes realicen estos ejercicios propuestos que están aquí y estaríamos. Aquí le coloqué esa respuesta, hágala usted para que la vaya comprobando. ¿Ya? Está esa, pero haga usted esta que está aquí, les coloqué la respuesta de esa f de x, pero me faltan esas. Háganla igual y aquí tengo otras para que ustedes puedan, si necesitan la respuesta me las piden, yo se las doy después por el grupo de WhatsApp.
Así que con eso estamos y ya nos escuchamos el próximo jueves, ya viendo las otras funciones derivables. Que estén excelentes.